Señoras y señores, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Es una satisfacción, la verdad, tener así este Salón Príncipe de Asturias, con tantas personas tan entusiastas, y deseamos que nos acompañen en muchas más ocasiones. Siempre que quieran, visiten nuestra página web, que tenemos actos muy variados, numerosos, y a buen seguro alguno es de su agrado, de manera que cuando quieran están en su casa, en este rinconín de Asturias, en la capital de España. Y hoy nos congrega un acto cultural. Estamos encantados de nuestro amigo Honorio Feito, como es bien sabido, un libro que lleva por título Iglesias Portal, el juez que condenó a José Antonio, editado por Actas. Según el protocolo establecido, la presentación va a correr a cargo de don Enrique de Aguinaga, a mi izquierda, catedrático emérito de nuestra querida alma mater, la Universidad Complutense, donde fue profesor de Ciencias de la Información, y después intervendrá don Eduardo García Serrano, periodista falangista. Y finalmente, como es lógico, para explayarse, pues daremos la palabra a don Honorio Feito. Yo quiero agradecer la presencia de todos de nuevo, y singularmente, como es costumbre en esta casa, de don Fernando Suárez, que es manzana de oro, nuestro más preciado galardón. Además, un hombre pues, que siempre ha trabajado y cooperado con esta institución centenaria, que ha cumplido ahora 138 años, y también desde la hermana Casa de León. Él, de hecho, es, además de manzana de oro, madreña de oro asturleonesa, símbolo de esa fraternidad que hemos de tener entre los pueblos de España y, desde luego, con el mundo, algo que hoy por hoy cobra todavía más importancia, dados los aberrantes episodios a los que estamos asistiendo. Muchas gracias también por la presencia al general Francisco Ramos Oliver, que ahora mismo no le veo. Aquí está. Mi general, muchas gracias como siempre, gran amigo de esta casa, muy laureado, etc. Y procedo ahora a presentar sumariamente a don Honorio Feito. Nacido en Meraz, Valdés, asturiano, periodista, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, y un gran estudioso de la historia de España. Ha trabajado en diversos medios como los diarios Arriba, El Alcázar y España Express, entre otros. Es autor de diferentes libros de historia como Evaristo San Miguel, la moderación de un exaltado, publicado por la Fundación Álvar González en Gijón en el año 85, Fernández Capalleja, un soldado de regulares, publicado inicialmente por Partenón en 2007 y 2008 y posteriormente en 2011 por Multimedia Militar, también autor del Diccionario de Historia de España, Alderaván 2008, y como coautor ha colaborado en Getafe 21 de julio de 1823. 31 asturianos dieron su vida por la libertad, la nueva Gran Pine, Getafe 1991. Y el Madrid militar, el ejército en Madrid y su territorio, 1813-1931, editado por el Ministerio de Defensa, en Madrid, 2006. Ha colaborado con la Real Academia de la Historia en el Diccionario Biográfico Español y es una firma habitual en la prensa digital y regular de honor por el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas Melilla 52. Actualmente, en esta casa, es secretario del Comité Directivo del Consejo Superior y también por nuestra institución, el Centro Asturiano de Madrid, ha sido nombrado asturiano predilecto en Madrid. Nada más, muchas gracias. Tiene la palabra don Honorio Feito. Gracias a todos. Tiene la palabra don Enrique Aguinaga. Por orden alfabético. Muchas gracias. Ay, cuidado. Señoras, señores, amigos todos, yo voy a empezar haciendo una declaración personal que dirán ¿por qué? Pues sí, porque conviene al acto.
Estoy cumpliendo 97 años de edad. Nací en 1923, según declara el documento nacional de identidad, que lo pongo a la disposición del público. Eso quiere decir, y por eso lo digo, que a esa edad, y con las pérdidas naturales, pues me puedo permitir ciertas licencias. Y en este caso me voy a permitir la licencia de que la presentación del libro sea la que yo ya he hecho en el propio libro, que es el prólogo. El libro de Honorio es un libro admirable, partamos de esa base. Es decir, el trabajo de investigación que ha hecho es deslumbrante. Y luego el libro pues tiene una entraña que para mí es fundamental, como se va a ver. Por lo tanto, procedo a la lectura. ¿Quién escribiría hoy la biografía de Eduardo Iglesias del Portal si este magistrado no hubiera presidido el tribunal que condenó a muerte a José Antonio Primo de Rivera? Por esta razón histórica la ha escrito, la biografía, y aquí está, Honorio Feito. Así, no solo biógrafo, sino además observador minucioso y eficaz de un periodo de la historia contemporánea de España, expresada en documentos específicos y necesarios para el conocimiento público, enhebrados en la vida de Eduardo Iglesias. El crimen del tren Correo de Andalucía, 1924. El intento de golpe de Estado del general Sanjurjo, 1932. La revolución del PSOE contra la República, 1934. El asesinato de José Carlos Sotelo, 1936. La prisión y el juicio de José Antonio, 1936. El decreto republicano de amnistía de 1937. El proceso de desarticulación del Partido Obrero de Unificación Marxista y el asesinato de Andrés Nin, 1938. El exilio y la estancia en México, 1939-59. Los orígenes, antecedentes y consecuentes del decreto de indulto, 1945. El indulto del propio Eduardo Iglesias, 1956. Su jubilación en el 61 y postrimerías en el 69. Todas estas son facetas de este poliedro que pasan por Iglesias con el telón de fondo de la práctica de la administración de justicia. Un panorama interesantísimo que clama por su elucidación. Por evidente, los que me conocen, no es preciso que justifique entre aquellas facetas, capítulos de este libro, en cuál está en mi predilección. Evidentemente, el juicio de José Antonio y más concretamente el abrazo que José Antonio le da al presidente del tribunal que acaba de condenarle a muerte. Gesto sublime, momento estelar, frente a la falacia de quienes flamean la reconciliación nacional y se obsesionan sañudamente en la condena de lo reconciliable. El abrazo de José Antonio es el primer monumento de la reconciliación de España. Y en su estela categórica, el hecho de que sus dos hermanos, Miguel y Pilar, instasen al Consejo de Ministros el indulto de Iglesias que le permitió el regreso a España en paz, con todos sus derechos y propiedades, hasta su fallecimiento a los 83 años, según dice su esquela, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición de su santidad. La presencia de Iglesias podría haber certificado definitivamente el abrazo de José Antonio.
El abrazo de José Antonio es un tema mío predilecto. Escribí un artículo del cual yo particularmente estoy muy satisfecho en el año 3 de este siglo, en 2003, que se llama precisamente El abrazo. El abrazo. Se menciona en el libro, claro. La presencia de Iglesias podría haber certificado definitivamente el abrazo de José Antonio. En su vida recoleta, la vida de Iglesias, nadie le apremió en este sentido, ni en ningún otro. Es decir, José Luis Sáez de Heredia, que se proponía acometer la película de José Antonio, le pidió permiso para grabar el testimonio. Pero alegando motivos de salud, se interpuso la hija que en otro tiempo solicitó y obtuvo la ayuda de Miguel Primo de Rivera. Así me lo relató Sáez de Heredia, que conservaba la carta de la negativa, y así lo relato solamente por lo que tiene de confirmación tácita del abrazo histórico. De modo semejante, la muy interesante aportación del biógrafo, a la vista de las anotaciones que Iglesias escribe en las páginas del libro de Mancisidor, José Antonio ante el Tribunal Popular 1953, la familia entiende que Iglesias confirma el resto del libro. A la luz de Iglesias del Portal, el juez que condenó a José Antonio se actualiza y engrandece la figura del condenado tras un desierto de silencio, tergiversación y vituperio. El filósofo Gustave Thibon dijo de él: ¡qué alma más limpia! En este purgatorio, José Antonio se ha ido esclareciendo como arquetipo, más que líder, el héroe de Carlyle, que Scheler en Modelos y líderes concreta. La relación de liderazgo y seguimiento es una relación de conciencia recíproca, no así la de modelo e imitación. Una persona que es modelo de alguien no necesita ni saber que es modelo ni querer serlo. La relación modelo-imitación es una relación ideal, independiente del tiempo, del espacio, de la presencia real. Y dice Scheler, el modelo vive en la profundidad del alma. Sea en general la lectura de Iglesias del Portal, el juez que condenó a José Antonio, un principio de recuperación de aquel que, condenado a muerte, termina su testamento escribiendo: ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Aguinaga. Tiene la palabra don Eduardo García Serra. Muy buenas tardes, encantado de estar con todos ustedes, sobre todo con mi amigo Honorio Feito, al que nos conocimos ambos en los viejos tiempos del Alcázar, no en el Alcázar de Toledo, sino en el periódico que somos demasiado jóvenes para ver. Si no hubiéramos estado en el Alcázar de Toledo, sino en el periódico que surge en el asedio del Alcázar de Toledo y que fue cerrado en el año 87. Allí nos conocimos, Honorio Feito y yo, éramos dos jovencísimos periodistas y desde entonces pues trabamos una enorme amistad y una enorme camaradería. Bien, si os fijáis en la magnífica intervención que la tenéis impresa en el prólogo de Enrique de Aguinaga, se ensalza, como no puede ser de otra manera, la figura de José Antonio Primo de Rivera. Pero el personaje del libro magnífico, elegantemente escrito y con una, como ha subrayado Enrique, con una labor exhaustiva de investigación, el personaje del libro es su verdugo. El protagonista del libro es su verdugo, que es el juez Eduardo Iglesias Portal. Desde que triunfa la tesis del imperativo moral transformado en imperativo legal, de la implantación de la voluntad general
de un hombre nefasto que se llamaba Juan Jacobo Rousseau, sobre el espíritu de las leyes de Montesquieu, que establece que en el momento en que de los tres poderes del Estado, el poder judicial agacha la cabeza ante los poderes políticos del Estado, que son el legislativo y el ejecutivo, en ese momento muere la democracia. No hay democracia. Podemos tener urnas, podemos tener elecciones. En las tiranías también hay elecciones, también hay urnas. Pero si el poder judicial no es independiente de los poderes políticos del Estado, del legislativo y del ejecutivo, la democracia sencillamente no existe. Es una apariencia de democracia, es una farsa, pero la democracia no existe. Rousseau triunfa sobre Montesquieu y eso lo vivimos en la Segunda República y lo estamos viviendo ahora. Eduardo Iglesias Portal es un hombre que lo tenía todo para haber terminado su vida con decencia y con decoro. Dicho sea esto desde el respeto a la condición humana, respeto inalienable a la condición humana, que hasta el más despreciable de los hombres, aunque lleve toga, merece. Iglesias Portal nace en una familia más que acomodada, hace una carrera brillante, es un brillante estudiante, hace unas brillantes oposiciones, hace un matrimonio muy suculento, con una cordobesa de muchos posibles, y esto le da una posición de privilegio que hubiera debido garantizar su independencia. Porque Iglesias Portal no se rinde ante el Frente Popular, no prevarica, porque lo que hizo fue prevaricar. Cuando un juez dicta una sentencia que sabe que es injusta, a sabiendas de que es injusta, está cometiendo el peor delito que puede cometer un juez. Máxime si entre sus manos está salvar o condenar a muerte a un inocente. Iglesias Portal lo tenía todo para haber mantenido su independencia. Todo. No lo hizo. No lo hizo. Y cuando tuvo ante sí al hombre más brillante de Europa en los años 30, que era José Antonio Primo de Rivera, en el que se da una mezcla irrepetible de valor intelectual y de valor físico, cuando tiene delante de sí a ese hombre y en sus manos está salvar su vida, porque es inocente, no de una manera gratuita, ni de una manera porque se conocían, eran amigos, habían coincidido en diversos casos juntos. No, con arreglo a la justicia, salvar su vida, teniéndolo todo para haber dictado una sentencia, no solo en conciencia, sino con arreglo a derecho. Iglesias Portal firma la pena de muerte de José Antonio Primo de Rivera. Hoy estamos viviendo, pues, exactamente lo mismo, con una diferencia a peor para la España del siglo XXI. No tenemos a los hombres que había en España en los años 30. Tenemos a muchos Eduardo Iglesias Portal. No tenemos a ningún Primo de Rivera, a ningún José Antonio Primo de Rivera. Creo que por aquí hay algún Primo de Rivera. Pero a José Antonio Primo de Rivera no lo tenemos. No tenemos a José Calvo Sotelo, no tenemos a Ramiro de Desmarramos, no tenemos a Ramiro de Maeztu, por no hablar de la milicia. Y lo voy a dejar ahí porque se nos puede aplicar la ley de memoria histórica a todos los que estamos aquí.
y no desearía yo que Honorio saliera esposado, ni mucho menos. Bien, yo no participo de la visión, y lo digo con todo el respeto para los herederos de Eduardo Iglesias Portal, que hoy están aquí, pero si yo hiciera una intervención edulcorada, una intervención suavecita, políticamente correcta, de la memoria de Eduardo Iglesias Portal, estaría insultando gravemente, desde mi conciencia, a la memoria de José Antonio Primo de Rivera. El abrazo, magnífico artículo de Enrique de Aguinaga, el abrazo no engrandece, no disculpa a Eduardo Iglesias Portal. El abrazo que José Antonio le propina después de haber recibido la sentencia de muerte, nada de prisión permanente revisable, nada de 13 años por sedición y en Navidades en casa, no, la sentencia de muerte. Después de haber recibido la sentencia de muerte, José Antonio Primo de Rivera abraza a su hasta entonces amigo, Eduardo Iglesias Portal. Eso ni le exime de responsabilidad al juez prevaricador, ni le aporta un gramo de bondad. Eso engrandece sobremanera la figura de José Antonio. En ese momento José Antonio alcanza el clímax de lo que él ya había demostrado que era. Y lo alcanza cuando sobre él acaba de caer una condena de muerte injusta, abrazando al juez que injustamente le ha condenado. Eso lo dice todo de la grandeza del alma, del espíritu y del corazón de José Antonio Primo de Rivera, y reduce a un tamaño microscópico a Eduardo Iglesias Portal. Como no me quiero extender más, supongo que habrá muchos abogados aquí, el patrono oficioso de los abogados es Marco Tulio Cicerón. Bien, el patrono oficioso de los jueces como Eduardo Iglesias Portal y de los que hoy le siguen en el Tribunal Supremo, dictando sentencias manifiestamente injustas, clamorosamente injustas, que hasta los legos en derecho sabemos que son injustas porque el hombre, como decía Sócrates, nace con la memoria de lo que es justo. El patrono de todos estos jueces se llama Poncio Pilatos, que también fue juez. También tuvo delante de él la inocencia y la verdad. Y por miedo, solo por miedo, lo condenó a muerte. Exactamente igual que Eduardo Iglesias Portal. Ninguna connotación por el hecho de que Eduardo esté a la extrema derecha. Yo, para rebajar un poco la tensión, vamos a esperar a ver si mi cuñado me deja una silla que se puede sentar, por lo menos para asegurar que va a seguir viniendo a mis actos, porque si no terminará diciendo que no viene. A mí me gustaría empezar por los agradecimientos. Los periodistas utilizamos un sistema harto conocido, el profesor Aguinaga nos enseñó también, que consiste en condensar al principio del artículo lo más importante y dejar lo menos importante para el final. Todo es importante. Pero si los redactores de cierre tienen que ajustar un texto porque viene largo, saben que cortan por atrás y no van a cargarse el artículo.
Yo no voy a empezar por atrás, voy a empezar por donde tengo que empezar, que es por los agradecimientos. Y quisiera agradecer, en primer lugar, a la Casa, al Centro Asturiano, en la persona de su presidente, que es mi presidente, Valentín, pues una vez más la diligencia, el trabajo del personal para la convocatoria de este acto. He dicho muchas veces que esto no es tan sencillo como convocar un día y que la gente viene. Esto requiere llamadas telefónicas, ajustar, en fin, detalles. Estamos en una casa que es un orgullo para nosotros porque es de las instituciones en Madrid que más actos culturales celebran. Cuando yo telefoné para pedir un día para presentar este libro, era primeros de agosto, pero muy primeros de agosto, y la fecha disponible era en diciembre. Afortunadamente hubo una persona que no pudo venir y nos hemos encajado aquí hoy. Así que, por favor, Valentín, a todo el personal, una vez más, mi agradecimiento. En segundo lugar, quería agradecer a mis dos presentadores, periodistas como yo, es un orgullo, profesores, uno titular y el otro, de hecho, de diario. Con ellos tengo además vínculos personales. El profesor Aguinaga pues, ha sido un entusiasta, defensor y colaborador de este proyecto de libro, que él lo empezó a investigar hace años también. Y además su artículo Eje, el abrazo es el que ha dado pie a todo. Es el prólogo del libro. En fin, no sé qué más podría decir. Y con mi amigo Eduardo, como él ha dicho, nos conocimos en aquella vieja trinchera que era el Alcázar, que tenía por lema: el Alcázar dice lo que otros callan. El decir las cosas nos costó que nos cerraran. Eso es algo habitual en periodismo. Los periodistas, normalmente, lo que pasa es que yo tenía un pie en la banca y eso me daba la seguridad de comer todos los meses y poder meterme en algún proyecto de pagar letras. Los periodistas no lo pueden hacer, no siempre. Así es que a ellos mi agradecimiento. Mi agradecimiento a mi editor, por dos cosas principalmente. Primero, la confianza en mi trabajo. Eso es importante. En el mundo de hoy, donde es tan difícil, es tan fácil por una parte, pero es tan difícil poder publicar, que una editorial como Actas, que está muy bien implantada en el sector y tiene su prestigio, quieran hacerte un libro y encima te hagan una edición como esta, que es un vehículo que puede pelear ahí fuera en un mundo nada fácil, que es el mundo comercial, pues para mí es un motivo de orgullo. Y quiero agradecerles a todos ustedes su presencia en este día que me acompañan a la presentación de Un hijo menor que siempre es un libro. Y dicho esto, yo voy a hablar también de mi libro, como decía Umbral, pero sin connotaciones. Mi libro es un trabajo de recopilación de datos porque mi labor es la de un reportero, la de un periodista, el que busca los archivos y que intenta cuadrar el puzzle. En este caso, la vida de una persona. Yo siempre he dicho que no era justo consumir o reducir la vida de una persona, una vida fecunda de acontecimientos y de hechos, en 300 páginas. Hay muchos momentos que se te escapan. También he dicho, los que me conocen y me han oído, que yo entiendo que para escribir una biografía necesitamos 3 tipos de documentos, al menos. Los documentos oficiales de la persona, se supone que es una persona que ha destacado en algún campo, política, un intelectual, un deportista, un hombre de empresa, así que documentos oficiales. Segundo bloque serían documentos privados, pero no íntimos, privados, pero que por su propia idiosincrasia pues han generado también otro tipo de documentos y contactos con otras instituciones. Y finalmente, si la persona está viva, pues unas entrevistas. Yo no creo en los titulares que dicen biografía no autorizada, como si aquello fueran a desvelar allí grandes secretos. Están los tribunales para mantener el honor, es decir, que no me creo en esos anuncios. Entrevistas que nos van a poner al día de muchos momentos, de muchos silencios, de muchas interpretaciones, de muchas tomas de decisión, en fin. Desgraciadamente las biografías las solemos hacer de personas fallecidas, entonces este tercer bloque lo intentamos completar pues, con testimonios familiares cuando los hay, o de amigos, o si hay cartas, pues también. La vida de Iglesias Portal fue una vida curiosa, como ha dicho Eduardo. Él era un hombre que bueno, tenía lo suficiente y además una buena carrera, era joven, un hombre brillante, que en 1913 se va a casar con una señora muy guapa, señora andaluza de Aguilar de la Frontera, muy guapa y además sobre todo pues, con una economía muy saneada, con extensiones de olivos, una casa preciosa, etc. Es decir, que en lo material y en lo económico él lo tenía todo. Y en lo personal yo no le veo como un ambicioso. Yo no le veo como Vidal Gil Tirado, por ejemplo, o como Federico Junto Ferran, que fueron los otros dos que estuvieron en el juicio de José Antonio, y a los cuales la historia ha ido colocando más o menos en su sitio. Iglesias Portal fue el hombre de moda
en la Segunda República. Fue el magistrado preferido por la jerarquía del Tribunal Supremo y del Ministerio de Justicia, incluso del gobierno. Fue el hombre elegido para estar en la media docena de grandes acontecimientos que tuvieron lugar en aquel tiempo. Por ejemplo, uno de los casos es cuando el asesinato de José Carlos Sotelo, el juez de guardia, el juzgado número 3, me parece que era el juzgado número 3, el titular, me dice su nieto que sí, el titular era Usitino Gómez Carbajo, un hombre muy conocido, para nada desconfiar de él por parte de la República, porque él pues, había hecho, bueno, con los falangistas sobre todo, los había llamado al orden. Comenzó las diligencias para instruir el sumario por la muerte de Carlos Sotelo. Durante el día y medio que pudo trabajar, hizo una cosa, no lo digo porque esté aquí su nieto, que yo no le conocía, pero es verdad que yo lo pongo en el libro, que hizo una labor extraordinaria, localizó la famosa camioneta plataforma 17, que ya había sido lavada para borrar los restos de sangre de Carlos Sotelo, y a pesar de todo ese trabajo, las autoridades deciden nombrar un tribunal especial presidido por Iglesias Portal, que sería el que llevara el sumario adelante, hasta que el sumario se pierde, porque la guerra civil ya había empezado. Con el incidente casi anecdótico de que le robaron el sumario en el Tribunal Supremo un grupo de la motorizada, los guardaespaldas de Indalecio Prieto, a punta de fusil. Sobre ese incidente, bueno, está escrito por Gibson, entre otros autores, y bueno, parece ser que, según Gibson, al magistrado le causó una depresión. A mí me ha dicho que en absoluto, que él tenía una copia porque era un hombre que escribía a máquina en todos los informes y guardaba una copia mecanografiada con aquel papel calco que había, papel carbón que había entonces. Bien, pero esa es una prueba de si la cosa está funcionando y hay un juez que se ha hecho cargo de la investigación, ¿por qué lo cambian? Bueno, porque Eduardo Iglesias Portal era el preferido del esquema, el preferido. En el caso de José Antonio, yo sinceramente no sé qué capacidad de maniobra en ese tribunal pudo haber tenido el magistrado. La reglamentación de los jurados populares, los jurados populares se crean después del asalto a la cárcel Modelo de Madrid, que fue el 22 de agosto del año 36, donde mataron pues, a todo lo que quisieron. Esos comandos incontrolados, ante la inacción de las autoridades y sin responsabilidad alguna para detener a los culpables. Se crean los tribunales populares que establecen que serán 14 miembros a razón de 2 por cada uno de los partidos y los sindicatos del Frente Popular. Es decir, que la objetividad de ese jurado pues, era bastante cuestionada y cuestionable. Cuestionado no lo fue, pero cuestionable sí. ¿Qué capacidad de maniobra pudo haber tenido Iglesias Portal en el juicio? Pues no lo sé. Según nos han contado los historiadores de ese periodo y los que más han entrado, Vidal Gil Tirado, el fiscal, advierte al jurado que no se dejen convencer por la capacidad de oratoria del acusado, de José Antonio, porque es un hombre culto. José Antonio contesta, no es que yo sea un hombre culto, es que yo utilizo la cultura que tengo. Es otra cosa. La frase no es así, la frase es mejor. Lo que pasa es que yo en mi cabeza tampoco las ordena bien. Bien, no sé qué capacidad de maniobra pudo haber tenido, pero lo cierto es que después del 36, después del noviembre del 36, después de lo de José Antonio, se crea un tribunal de espionaje, alta traición y derrotismo, que es un título que cuando yo lo pronuncié en el Tribunal Supremo, en el archivo, el personal del archivo estaba maravillado con el título. Es un tribunal que no sabemos nada de él, no existe documentación, la habrán destruido, no sabemos qué ha sido de ella. El primer director, el primer presidente de ese tribunal fue precisamente Vidal Gil Tirado, al que Indalecio Prieto calificó de inepto, e inmediatamente después Eduardo Iglesias Portal. Ese tribunal hizo depuraciones ideológicas en funcionarios del Ministerio de Justicia, en varios lugares, en varias provincias. Y finalmente, la última gran actuación fue al POUN, el juicio a la cúpula del POUN, con el desaparecido Andreu Nin, que nunca más se supo dónde fue a parar. El juicio al POUN tiene también varias connotaciones. Fue una orden directa de Stalin de acabar con los trotskistas. El camarada Stalin, estaba dispuesto a segar todo aquello que se le pusiera enfrente y que no fuera de su cuerda. Y lo hizo en la Unión Soviética y lo hizo en lo que él pretendía que fuese un satélite de la Unión Soviética, que era la España de la República, de la Segunda República. Esto es algo de lo que muchos no quieren saber, pero es que es así. Y no estoy haciendo juicios de valor, hay documentos que lo prueban. Después de esta etapa, Iglesias Portal se va al exilio, como es lógico. Hay ciertas dificultades para establecer los caminos, pero sabemos, pero está certificado, que estuvo en Francia,
probablemente en un campo de refugiados, que pasó a Orán, que estuvo en Argel y que estuvo en Casablanca. También difícil pensar el camino porque el protectorado español estaba bajo el control del Ejército Nacional, era muy difícil que pudieran atravesar por allí, pero en fin. Y en Casablanca embarca en un barco de portugués que navegaba con bandera, yo creo que de los Estados Unidos, no me acuerdo, que es el Cuanza. El Cuanza fue un barco fletado por la Junta de Auxilio a los Refugiados Españoles, el organismo que había creado Indalecio Prieto en julio del 39. Y bueno, hubo muchas dificultades para sacar a los refugiados. Y bueno, y ahí se mezclan gente que venía de otro barco. Y al final, bueno, para abreviar un poco, el Cuanza llega, o sea, Iglesias Portal llega a Veracruz, México, en el otoño del año 41. Cuando llega, es muy curioso, porque lo primero que hace es una declaración de total adhesión a la República. Total adhesión a la República. Entonces él no fue un hombre utilizado aquí para tapar esos agujeros, sino que él fue un colaborador de primer orden de la República. Dice, José Luis Avellán dice que los refugiados del año 39 presentan 4 características distintas al resto de refugiados españoles. Refugiados españoles ha habido desde la Guerra de la Independencia, los famosos afrancesados, y luego todo el siglo XIX, según quien estuviera en el poder, pues obligaba a los otros a marcharse. Estas 4 características serían la inquebrantable lealtad a la República, que por primera vez hay una migración masiva de españoles a países de Hispanoamérica, que los que se van no es un segmento de población que estuviese afectada por alguna norma o intelectuales, o no, que se va un cuerpo de Estado, se van las Cortes y su presidente, se va el gobierno y su presidente, se van magistrados, se van militares, se van intelectuales. Y la cuarta es muy curiosa, porque es el compromiso de mantener el esquema ficticio de la República. El esquema ficticio de la República. Iglesias Portal, cuando llega a México, en la declaración que hace de lealtad a la República, dice también que él ha venido cobrando un subsidio de 1.500 francos en Francia, que se le ha mantenido en Argel, que se le ha mantenido en Casablanca el tiempo que estuvo, y lo reclama, y se lo autorizan. Está el acta donde se le autoriza ese pago. A partir de ahí sabemos que hace trabajos para el gobierno de la República en el exilio y que los va cobrando. Sabemos que tiene ayuda sanitaria. Tampoco debió de ser un momento... Bueno, él se fue sin la familia, su familia se quedó en España, pero él se fue a encontrarse con amigos y conocidos. En México estaba Luis Ochoa, el hermano de Severo Ochoa, primer alcalde constitucional de Luarca, estaba ya en el exilio, amigo íntimo, las familias muy amigas. Estaba otra familia de Luarca, los Cernuda, que le ayudaron mucho económicamente. Estaba también otra familia, Freisas, también de Luarca, gente que había hecho dinero, unos refugiados, otros simplemente inmigrantes que habían hecho dinero, tenían una muy buena posición. Y además tenía familia por parte de su hermano mayor, que era farmacéutico en Pola de Allande. Es decir, que él cuando llega no se encuentra solo, se encuentra arropado por amigos, y de hecho era costumbre entre ellos los domingos celebrar una barbacoa y pasar la tarde y pasar una velada. Los 2 principales organismos de ayuda a los refugiados españoles fueron la JARE y el SERE. JARE, Junta de Auxilio a los Refugiados Españoles, y el SERE, Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles. El SERE lo había montado en Francia Juan Negrín, en febrero del año 39. Y la JARE, como he dicho antes, la creó Indalecio Prieto en julio del año 39. Ambas eran incompatibles, es decir, si un refugiado cobraba una subvención de una, no podía cobrar de la otra. El problema es quién financiaba eso. Hay una conclusión, lo pueden considerar un juicio de valor por mi parte, que a mí me define muy bien la actitud de los 2 bandos en guerra, nada más empezar la guerra. Hay unas declaraciones de Franco al periodista Manuel Aznar, en las que habla de futuro y de cómo resolver el problema de los presos republicanos. Dibuja, y no solamente es una declaración, hay otra actitud. Manda venir a un jesuita que estaba en Francia, que es el padre Pérez del Pulgar, el primer hombre, esto es una anécdota, que tuvo un laboratorio meteorológico en España, al que le quemaron el colegio, y si no sale por pies lo queman a él. Estaba en Alemania, Franco le hace venir,
con un encargo muy concreto, que se ponga en colaboración con un coronel del Servicio Jurídico Militar para entre los dos, y con arreglo a la Convención de Ginebra del año 29, desarrollar un tejido jurídico que permitiera más adelante a los presos de la guerra incorporarse, reduciendo sus penas, al trabajo. Obviamente, ese tejido jurídico se fue desarrollando a partir de ese momento. ¿Y por el otro lado qué había? Pues por el otro lado hay un decreto firmado por Azaña a favor de Juan Negrín, ministro de Hacienda del año 36. Estoy hablando del mes de septiembre del 36, en los dos casos. En ese famoso decreto, Azaña otorga plenos poderes al ministro de Hacienda, Juan Negrín, para que disponga de las reservas de oro y plata y billetes del Banco de España. Que las ponga a buen recaudo donde él considere y que las utilice de la manera que él considere para paliar los efectos de la guerra, que acaba de empezar. Como esta operación parece ser que no contaba en España con gente suficientemente eficaz, el camarada Stalin designa al camarada Orlov, un miembro de los servicios secretos soviéticos, lo que ahora es el KGB, que antes era la NKVD, para que controle y vigile que efectivamente ese cargamento sale del Banco de España y va a parar a Moscú. Convoy del Banco de España en dirección al puerto de Cartagena, se cargan los barcos y se va para allá. 10.000 cajas repletas de oro y plata. El Banco de España era la cuarta reserva en el mundo. La cuarta reserva en el mundo. No llegan las 10.000 cajas a Moscú. Van 7.800, parece ser. 2.000 van a París, por orden de Negrín, y 200 se pierden en el camino. Ese es el primer expolio. El segundo expolio es lo que hacen con la caja de reparaciones. La caja de reparaciones fue un organismo que creó Negrín, pues para todo aquello que se incautara como consecuencia de la guerra. Es decir, casoploma en el campo de un aristócrata que ya no está porque o ha muerto, o lo han matado, o se ha ido, o ha renunciado, o lo que fuera, se incauta y lo que hay dentro para el truco. La caja de reparaciones había acumulado también un tesoro cuantioso. En un momento determinado, Negrín, a través de un testaferro filipino, compra un barco, el famoso Vita, el Vita. Para muchos ese barco había sido un barco de recreo del rey Alfonso XIII. Para otros no, y lo demuestran, dicen que no, que se construyó después. Da igual. El Vita recibe órdenes por parte de Negrín, ya en el año 38, de cargar lo que hay en París y marchar a México, en primer lugar, pasando por Cuba y luego a México. Yo lo voy a hacer breve porque si no nos llevaría mucho tiempo. Negrín otorga esa misión a un amigo. Cuando el barco llega a Habana, el amigo tenía que hacerse cargo del mismo y no está allí. Entonces el patrón del barco no sabe qué hacer y continúa con la navegación hasta México. El problema del barco es que, como era un barco comprado por un filipino, tenía pabellón de Estados Unidos. Y el problema es el siguiente: si atracan puerto, la policía portuaria de México se puede incautar viendo lo que había en las bodegas. Así que se queda en alta mar. Pero en alta mar corre peligro, porque la Marina de los Estados Unidos estaba vigilando aquellas aguas buscando submarinos alemanes. Así que con premura avisan al señor Indalecio Prieto y le dicen: oye, estoy en esta situación, ¿qué hago? Indalecio Prieto al principio no quiere saber nada de aquello, pero luego reconsidera y dice: bien, habla con Lázaro Cárdenas, y entre los dos acuerdan que el barco vaya a puerto, se descarga la mercancía, se sube en un convoy de ferrocarril en dirección a México capital. Se especula, Amaro del Rosal, que era el gran administrador que había puesto Negrín para esto, da una cantidad, Negrín estima otra cantidad, y el profesor Fluger, que tú le conoces, estima que era el equivalente a una anualidad de los presupuestos generales, de lo que hoy serían los presupuestos generales del Estado, los presupuestos generales de España, del año 34. Eso no era calderilla. Bueno, eso es una inyección de dinero que les va a venir fenomenalmente bien a los republicanos. A los republicanos mandamases, porque entre los republicanos hubo de todo. Hubo quien tuvo acceso a ese dinero y hubo quien las pasó muy mal y no tuvo acceso a ese dinero, porque no le daban pequeñas migajas para ir tirando y ya está. Bien, los dos últimos trabajos que Iglesias Portal hace a la República son el haber... Bueno, en el año 45, Indalecio Prieto, que es un personaje, agita el avispero republicano y convoca Cortes. Se convocan las Cortes.
Las Cortes van a elegir a Martínez Barrio como presidente, a José Giral, presidente del gobierno, y a Augusto Bárcena Trelles, ministro de Hacienda. El problema es, como decía el punto cuarto de José Luis Avellán, mantener la mascarada republicana aun cuando no existía ya la república, pero mantener las instituciones, hacer ver que tenían presencia. Y necesitan financiar, por eso llegan a este punto. En esa financiación, Indalecio Prieto le empieza a quemar un poco el tesoro del Vita. ¿Por qué? Porque en México se denuncia que a la hora de fundir están utilizando colecciones de numismática, de oro, únicas en el mundo. Es decir, que hasta los propios mexicanos les parece que aquello es una cosa ya fuerte, una aberración. Y entonces, en ese trámite, Indalecio Prieto está dispuesto a lavar su gestión con ese tesoro y la Junta de Auxilio a los refugiados españoles. Y se acuerda una comisión por parte del gobierno de 3 personas y una comisión por parte de la JARE de otras 3 personas. Por parte de la JARE son 2 e Indalecio Prieto. Y por parte del gobierno es un miembro del cuerpo jurídico, un subsecretario de Hacienda, un miembro del cuerpo jurídico de la Armada y el magistrado Eduardo Iglesias Porta. Para resumir las conclusiones de ese estudio, primero, el informe lo presentan por separado los 3, cosa que el gobierno no les admite, al final tienen que firmar, 15 días después firman conjuntamente un informe. Y el informe, vamos a resumirlo, dicen que sí, que todo lo que han visto está muy bien, pero que como no se sabe de dónde parten porque no hay un inventario, pues no se sabe qué es lo que tienen ahí ni qué es lo que tienen que aprobar. Aquí hay gente, mis amigos y compañeros de banca, saben lo que es un inventario, un diario mayor y un balance. Pues como el señor Indalecio Prieto no quiso hacer un inventario para que nadie pudiera identificar alguna pieza y pudieran reclamársela, saber, pues el informe fue una cutrez. Pero ahí quedó. Pues bien, las 2 últimas servicios a la República en el exilio fue, primero, formar parte de una embajada en Telequia que se creó, embajada de la República, del gobierno de la República en el exilio, que ocupó un palacete precioso en la calle Londres número 7, en México muy céntrico, con el señor Dolber a la cabeza como embajador, 8 o 9 vocales, y el asesor jurídico que era Iglesias Portal. Bueno, no podían emitir un visado porque no estaban reconocidos por Franco, lógicamente, pero tenían ciertos privilegios, tenían pasaporte diplomático, un vehículo con matrícula diplomática, permiso de armas, luego se les fue retirando. Durante un año, Iglesias Portal estuvo en esa embajada asistiendo jurídicamente pues, a lo que se encaminara. Y el otro gran servicio fue el haber formado parte de esa comisión. Estamos en el año 40 y tantos. Y ahora sí voy a hacer yo una digresión. Vamos a ver. Yo me imagino que los refugiados cuando llegan a México van con la esperanza de saber que van a volver pronto. Negrín justifica el dinero acumulado en la Caja General de Reparaciones diciendo que ese dinero está para ayudar a los refugiados hasta que regresen. Cuando se entera que el que manipula la cosa es Indalecio Prieto, entonces dice, sería conveniente que nadie tocara ese tesoro hasta que volvamos a España. Es decir, a ellos les debió de embargar un poco la esperanza de volver porque salir de una guerra, como que ha salido el ejército vencedor, no los que ganaron. En una guerra no gana nadie, y menos en una guerra civil. Porque los que ganan, que es algo que generalmente olvida la gente, el que ha ganado también ha dejado sus muertos en el campo de batalla. Las madres del bando nacional han llorado a sus hijos, los padres, a los hermanos, a las mujeres. Es decir, me pregunto, ¿alguien gana en una guerra civil? No, hay vencedores y hay vencidos. Los vencedores, porque es ley de vida, imponen su criterio. Si hay una sola persona en la sala que sepa de un caso donde un ejército derrota a otro y nada más derrotarlo le ofrece otra vez el mando, que me lo diga, porque es que ni en el cine. No, el que gana impone su criterio. El criterio puede ser acertado o puede ser una tiranía, eso es otra cosa. Pero el que gana impone, pero el que gana, el que vence, el que vence. En aquella España, en aquel mundo de entonces, los refugiados debieron contemplar que la situación en que habían dejado España destruida, los campos de cultivo destruidos por las bombas, las fábricas ni te cuento, las comunicaciones interrumpidas, carreteras, ferrocarriles, o sea, al que quedó le iba a resultar muy difícil salir adelante. Eso ellos contaban con ello.
En segundo lugar, la situación internacional, a las puertas de una Segunda Guerra Mundial. En tercer lugar, la caída del eje. Los aliados no iban a consentir una dictadura en Europa. No sé si pensaron que es que los aliados tampoco salvaron, y Europa tampoco salvó la República. Pudo haberlo hecho, no lo hizo. ¿Por qué no se implicó Europa en salvar a la República? ¿Por qué no lo hizo? Bien, ellos debieron de esperar poder volver pronto, pero el tiempo iba pasando y se encontraron con que aquella realidad en la que ellos pensaban no llegaba. ¿Y entonces qué ocurre? Que en España también han pasado cosas. La ley que yo considero, y yo no soy jurista, que es la que, digamos, se aplica para la represión, es la Ley de Responsabilidades Políticas del año 39, que se complementa con la ley que se dicta al año siguiente de represión de la masonería y del comunismo. Esa ley del año 39, evidentemente, pues es la que va a juzgar la actitud de los que pierden, de los soldados que lucharon por la República y pierden. Yo no quiero que ustedes saquen la conclusión que yo estoy diciendo que no hubo represión. Claro que hubo represión, y fue muy dura, porque el que pierde, el que es derrotado, siempre tiene todas las de perder. Y muchas veces habrán cometido injusticias. Por supuesto, donde interviene el hombre, nunca estamos seguros de que aquello vaya a ser justo. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que es una dictadura, cuando se compara, muchas veces tendemos a comparar las dictaduras. Pues no, hábleme usted de dictaduras, no me diga usted las dictaduras, dígame usted cuál de ellas. A diferencia de las dictaduras de inspiración marxista, que tienen sus leyes represivas por décadas, en España se produce algo que no lo quieren valorar, pero que es así, que es que en el año 45, a los 6 años de terminar la guerra, se publica el decreto de indulto de octubre, del mes de octubre. El decreto de indulto. Voy a tener que sacarlo de las gafas para leer algunas cosas, porque mi cabeza no retiene tanto. El decreto de indulto, igual que la ley de responsabilidades políticas, había sido dibujado en esa entrevista que les he dicho antes de Franco a Manuel Aznar, más o menos. Porque Franco distingue que en estas situaciones hay dos grupos. Hay un núcleo que es el instigador, el que presiona, el que obliga, el que manda, el que dispone. Y luego está el cuerpo social, como lo llama, que son los más, que son los que de alguna manera se ven obligados, pero son recuperables. El decreto de indulto establece que se aplicará a todos los españoles que han luchado con la República, excepto aquellos que tienen delitos de asesinato, vejación, humillación, violación y latrocinio, u otros hechos que por su índole repugnen a todo hombre honrado, cualquiera que fuere su ideología. O sea, no se está aplicando a todos, obviamente. Se está aplicando a aquellos que defendieron sus ideas y fueron derrotados. Y no tienen sobre su conciencia actos de este calibre. Se publican muchos decretos, no solamente este. Este es el inicio, luego se va dando forma hasta que finalmente se pueden ir acogiendo. La reducción de la población penal al terminar la guerra, se supone que había unos 270.000 presos procedentes de la guerra en el año 40. En el año 45 están reducidos a más de la mitad. Es decir, los españoles que estaban en las cárceles, que no tenían delitos, entregaron sus expedientes, o fueron revisados sus expedientes. Algunos se les puso una sanción, algunos unos meses de cárcel. Ellos decidieron trabajar, reducir sus condenas y unirse a esa España que se levantaba de sus cenizas y que se iba a configurar años después. Esto no es un juicio de valor, esto está demostrado en uno de los países, una de las potencias industriales, la octava potencia industrial del mundo, con una cohesión social como no se había conocido nunca, con una clase media extraordinariamente potente. Por cierto, que se me ha olvidado decir una cosa, aquel famoso decreto que Azaña firma a favor de Juan Negrín, en el que de 2 artículos, en el artículo 1 le dice que dispone de todo, o sea, que le da todos los poderes necesarios para que disponga de las reservas de oro y plata del Banco de España. El segundo artículo es muy breve. Dice, el gobierno dará cumplida cuenta a las Cortes. Tú que estás en la actualidad diaria, Eduardo, ¿te suena que el PSOE haya convocado a las Cortes para explicar, no a la derecha, no a Franco, para explicar a los españoles qué hicieron con aquel dinero que se llevaron del Banco de España? El camarada Orlov dejó alguna anotación, pues no sería malo, dentro de los
de los parámetros de personas educadas y civilizadas que somos, no hace falta ir a manifestarse en ningún lado, simplemente que si hay periodistas en esta sala, que alguno hay, cuando tengan ocasión de ver al presidente de gobierno o al líder del Partido Socialista, aunque no sea el presidente de gobierno, tan escrupulosos con la memoria histórica, que les recuerden que le deben una explicación a algunos medios. Bien, entre los refugiados yo imagino que se abrió un poco la esperanza con estos decretos de indulto, porque además los refugiados tenían comunicación, es decir, yo he hablado de una embajada que era una entelequia. Franco también tuvo una embajada en México, no reconocida, obviamente, no había relaciones diplomáticas, pero en la embajada de Costa Rica funcionaba un negociado que se llamó Negociado de los Asuntos de España, donde había personal, me imagino, del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues que algo harían allí. Y con independencia de las relaciones oficiales entre ambos países que no existían, yo recuerdo ver películas de Cantinflas, de Lola Flores, en México, o producciones. Creo que aquí, yo soy aficionado a los toros, pero yo no tenía entonces todavía conocimiento para eso, pero aquí vino Arbuza a torear, Manolete fue a México. Es decir, los refugiados se escribían, yo mismo meto una carta aquí de Eduardo Iglesias Portal en el libro, escribiendo a su familia. Bueno, les trataba a sus hijos, les llamaba como sobrinos para distraer un poco, pero estaban al día de lo que pasaba dentro y fuera. Así que esas campañas de descrédito por los indultos y por las cosas que se hacían en España, que pululaban por México, no tuvieron mucho predicamento, porque la realidad es que la gente sabía el detalle. Es como cuando las estadísticas oficiales te dicen que, bueno, que la delincuencia no ha subido, acaba de decir al tercero lo atracaba ayer, y al de ahí enfrente tiene un ojo morado, y el otro... Es decir, la evidencia no se puede negar, aunque la manipulen los medios. Así que la evidencia les hacía pensar a estos señores que efectivamente que el indulto era posible. Eduardo Iglesias Portal, en compañía de Carlos Martínez Martínez, un médico asturiano que había sido gobernador civil durante la guerra, un personaje muy curioso, que regresó a España tarde, en el año 77. Bueno, ambos fueron juntos a la embajada o al negociado aquel a ver el indulto. Cuando leyeron las restricciones dijeron: vámonos, que tú y yo aquí no entramos. Obviamente esos reglamentos hubo que ir ajustándolos un poquito para que cada vez pudiera entrar más gente, pero definitivamente en el año 55 las hijas de Eduardo Iglesias Portal se trasladan a México, y desde México, en el mes de enero, escriben una carta a Miguel Primo de Rivera. Esa carta es la que ha mencionado el profesor Aguinaga, de la que conocemos 2 párrafos. Yo he intentado por todos los medios hacerme con esa carta entera, para leerla entera en su contexto. No he podido. Pero esa carta es además el inicio de una correspondencia entre las 2 familias, en la persona probablemente de Miguel Primo de Rivera por parte de los Primo Rivera, y en la persona de las hijas del magistrado por parte de la familia de Iglesias. No he podido conseguir las cartas. He conseguido una que me ha facilitado la familia de Eduardo Iglesias Portal, que es una carta de Miguel Primo de Rivera dirigida a Dolores, a una de las hijas del magistrado. Solamente un párrafo. Me consta que en circunstancias normales y obrando según los dictados de su conciencia, jamás hubiese sido directamente responsable de una sentencia dictada contra José Antonio. Eso dice Miguel, que había sido condenado a cadena perpetua en el mismo juicio en el que su hermano fue condenado a muerte. También digo yo, injustamente condenado a muerte. Injustamente. Es decir, que si el hermano de José Antonio entiende que el juez pues hizo lo que hizo, porque la situación era así, yo me voy a reservar mi opinión, pero yo tampoco puedo ni lincharle a Iglesias Portal ni ensalzarle. Lo que me limito es a traer los datos de su biografía y dar a conocer una figura que curiosamente ha pasado desapercibido para los historiadores, cuando fue un hombre muy importante, no solamente en lo de José Antonio, pues para nosotros sí, pero en lo demás. Termino ya con una breve anotación. Las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas. En el año 51, Franco nombra ministro a un monárquico, y eso causó cierta preocupación en algunas familias, porque en el año 51, bueno, era el señor Suárez de Tangil, conde de Vallellano. Este señor tuvo la ocurrencia de escribir unas impresiones personales en cada uno de los consejos de ministros a los que acudió, a los que presenció. Esas anotaciones
Parece ser que un familiar las ha filtrado a la prensa, bueno, a una revista especializada, la revista Aportes, que dirige el profesor William de Mendoza. Son 2 artículos preciosos, porque claro, cuando una cosa es secreta y no sabes de qué va, y tienes la oportunidad de ver un poco lo que se cuece, pues a mí como periodista me despierta interés. Y, en concreto, en el Consejo de Ministros que se celebra en el Palacio del Pardo, el 27 de julio del año 1956, anota Suárez de Tangil: Gobernación presenta el indulto al magistrado Iglesias Portal, que viene avalado por los hermanos Primo de Rivera, que juzgaron a su hermano y fue juez especial del decano Sotelo. Se discute mucho y se acuerda, a mi juicio, bien la divulgación de lo que se pide. Hago una llamada de atención. Gobernación, no justicia. Gobernación presenta el indulto del magistrado Iglesias Portal. El ministro de Gobernación era Blas Pérez, falangista. Viene avalado por los hermanos Primo de Rivera, hermanos de José Antonio, y uno de ellos condenado en ese juicio a cadena perpetua. Y en la España de Franco se permite el indulto. El señor Iglesias Portal viene a España, se va a su casa de Aguilar de la Frontera, donde vive sin que nadie se meta con él. No estaba confinado allí porque él los veranos iba a Luarca con su nieta a disfrutar de las compañías de sus amigos, y esa es la realidad. Lo demás que nos cuenten es mentira. El enfrentamiento acabó hace muchos años por fortuna, y acabó con el abrazo que José Antonio le da al juez que le acaba de condenar. Muchas gracias a todos. Vamos a abrir un turno de preguntas. Por favor, pedimos brevedad también para que no se prolongue demasiado el acto. Gracias. Adelante, el caballero. Bueno, yo como oriundo por las 2 familias del Concejo de Valdés, pues me siento muy orgulloso de este libro. Felicito a Honorio y felicito a Actas porque ahora tenemos una tragedia. Los libros fundamentales de la verdad de la guerra civil son inencontrables. Pongo 2 ejemplos. El de Balas de agosto, los fusilamientos de Bajov, que se demuestra que no ocurrió, que muchos fueron en un barco a Tarragona, y luego también el libro del bombardeo de la Subbética de Cabra, 109 muertos cuando hubo 126 en Guernica. Son libros inencontrables, o sea, la izquierda gana la batalla mediática. Esta vez no, porque hasta lo va a vender. Entonces yo quería hacer alguna observación. Llamaré a mi joven tío de 92 años esta noche. Creo que la que es de Luarca es Memé Rico, la mujer de Freisas. Freisas no, son de otros sitios. Sí, la mujer, efectivamente, sí. Viven en México todavía. Un tema muy importante. Los 15 guardias de asalto que van a matar a Carlos Sotelo. Supongo que el libro estaría en prensa cuando se ha hecho un descubrimiento sensacional. Bueno. Que va un individuo llamado Ángel Santamaría Torremocha, tío abuelo de Pablo Iglesias. Su abuelo no mató a mucha gente, pero su tío abuelo sí. Por eso es fusilado en Paterna, al final de la guerra civil. Ahí va a hacer el tonto Pablo Iglesias y su primo dice, no, que no te has preocupado de nosotros hasta que ahora estás en la política. Es nuestro abuelo, no el tuyo, pero bien. Y después iba a comentar otra cosa. Se dice en el libro, que me parece formidable, no me da tiempo a leerlo a todo, aquí hay que estudiar y trabajar, y auguro que este libro va a ser un éxito sensacional, por lo que felicito a Honorio Feito. Se habla en un momento, podría decir muchas cosas, pero en fin, no voy a monopolizar esto y con esto acabo. Se habla en un momento de, porque estuvo Iglesias Portal en todo, hasta en el supuesto asesinato del periodista Serval por el teniente de la Legión Ivanov. Y ahí se habla de 25 testigos que el defensor, claro, el defensor es Eduardo Ortega y Gasset, que es el gobernador civil del Frente Popular en Madrid y fiscal general de la Segunda República, hasta que los anarquistas le mandan una bomba y se va a Venezuela. Entiendo que ahí quizás hay una mala redacción o un error de imprenta, porque ¿era el defensor de Ivanov? No creo, sería más bien alguien que llevaba la constitución particular en favor de la ida de la Fuente y de Serval, ¿no? Yo creo que ahí hay un fallo de la transcripción en la imprenta. Esa pregunta y con esto por ahora acabo, que vamos a hablar mucho en su día. Esa pregunta no es para nota, ¿no? A ver, yo no recuerdo ahora mismo muy bien, ¿no? O sea, en el tema Luis de Sirval, que era el seudónimo de un periodista valenciano que va a cubrir los efectos de la revolución del 34 en Oviedo, lo que pasa es que hay una denuncia por prevaricación de 2 magistrados de la audiencia de Oviedo. Es decir, en un primer momento a Ivanov, que era un teniente de la Legión de origen búlgaro o ruso,
los hechos parece ser que Luis de Silval está detenido porque Luis de Silval iba diciendo lo que no debía por los bares en Oviedo y presumiendo de que tenía información de primera mano de que la legión se había extendido y había pisado el cuello a adolescentes, a niños y a ancianos. Entonces, como estaba armando un poco de escándalo, le detienen y está detenido. Entonces, dos tenientes de la legión quieren saber si tiene una fuente y le está contando cosas o qué es lo que tiene o se lo está inventando, porque él ya había mandado crónicas. Parece ser que lo sacan de la celda y en un patio le disparan. No vamos a ocultar, no fue un tiro fortuito, le vaciaron el cargador. Entonces, la audiencia de Oviedo condenó al hermano Feste a una multa de 15.000 pesetas, que para una época no era poco, y a un tiempo de prisión, no recuerdo. 6 meses. Sí, un tiempo breve. Dos de los magistrados de la audiencia de Oviedo denuncian a sus compañeros por prevaricación. Entonces interviene el Tribunal Supremo. Entonces Iglesias Portal interviene desde el pleno del Tribunal Supremo. No es que él tuviera directamente. Respecto a la pregunta de Ortega y Gasset fue hasta fiscal general de la República, me parece. Fue fiscal. Yo no le recuerdo en ese caso, no digo que no estuviera. Se menciona en el libro y no podía ser. Si se menciona en el libro está bien. Yo creo que hay una. O sea, debió ser, supongo, el que llevó la acusación privada particular contra Ivanov. A ver, yo digo que si se menciona en el libro está bien porque yo lo invento. Ni tengo... Es un duende de imprenta. No, ni siquiera, porque los controles que hace esta editorial, yo lo he comentado con amigos míos. O sea, yo he tenido que responder a un sumario de 60 y tantas preguntas, no solamente correcciones de estilo, sino además situaciones que, por ejemplo, no las veía claras el corrector. Una de ellas, pues en la embajada, bueno, en la arrimo, en la embajada esa famosa de México hay varios asturianos. Hay dos, Álvarez Builla es un apellido muy en Asturias. El comisario de Marruecos. El alto comisario que fue fusilado en el 17 exactamente. Cargo que tuvo Rico Abello, Luarqués también, y asesinado terriblemente en la cárcel. La República probablemente perdió la guerra por el asalto a la cárcel. La República perdió la guerra porque fue incapaz de controlar a los incontrolables y a los incontrolados, yo creo. Y perdió la guerra porque no tuvo convicción de ganarla. Yo he dicho, las declaraciones que hay de Franco y lo que Franco hace es pensando en cuando acabe la guerra, cómo va a conseguir amalgamar una sociedad que supere ese trauma y salga adelante. Es que eso está en los discursos y está en las acciones. Esto no es un juicio de valor, es que está ahí. Y por otro lado, ¿qué vemos? Por otro lado vemos que ellos están buscando un sitio para salir, un sitio para donde van, pero desde septiembre del 36, si es que acaba de empezar la guerra. Los niños de Morella, los no sé qué, nosotros, en el Ñarezo Prieto buscando enchufes en México a ver si nos pueden comprar. O sea, es que esa es la realidad. Yo tengo amigos aquí que son, no sé si republicanos, porque la monarquía hoy no se cuestiona de momento, pero tengo amigos que son izquierdas. Y yo comprendo, pero yo muchas veces les hago una llamada de atención. Les hago una llamada, pero vamos a ver. Los datos objetivos no se pueden discutir, son los que son. Apenas que uno revisara un poquito ciertas cosas, no vas a dejar de creer en lo que crees, pero sí vas a dejar de seguir las tonterías y las mentiras que a veces nos cuentan. ¿Alguna otra pregunta? Si no digo yo, comentario. Lo de la Virgen de Covadonga. Venga, pues brevemente. Sí. En el tesoro del Vita iba a ir la Virgen de Covadonga. Cuando llega el Mejía Lequerica y se hace cargo José Félix de Lequerica, se hace cargo de la embajada en París, recibe la llamada en la puerta y en aquella época no había paquetes bomba, de manera que recibe un paquete y lo abre. Y estaba ahí la Virgen de Covadonga. Creen que, pues estamos en el centro asturiano, creen que Luis Buñuel, que estaba en la embajada republicana con Arquistán, dijo, qué disparate, qué barbaridad, esto no se puede llevar a México. Y entonces devolvió la Virgen de Covadonga. Cosa que no pasó con la Virgen de Requena. Eso le valió. Si tocan a la Santina, el Frente Popular se queda sin asturianos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Enhorabuena, Honorio. Enhorabuena, Honorio Feito, que ahora firmará libros. Para todo el que quiera, pues es una oportunidad. Y muchas gracias también al profesor Atinaga y al periodista Eduardo García Serrano. Muchas gracias a todos.